Antes de ver cómo va la carrera por la presidencia de Estados Unidos, le agradezco a Elena Cetina, analista internacional, Dalia Greenberg, internacionalista y analista política, Horacio Beson, editor de Fronteras de Milenio Televisión, de Grupo Milenio, Edgar López Vallejo, representante de los demócratas en México. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Es un placer, como siempre. A ver, en estos últimos días hemos visto en Estados Unidos que se han ido publicando encuestas en donde a Kamala Harris le dan incluso ya alguna ventaja, sobre todo en los estados bisagra frente a Donald Trump. Horacio, ¿cómo lees el momentum que está viviendo Kamala? Pues es un aire fresco bastante optimista para los seguidores de los demócratas o incluso obviamente los antitrumpistas, aunque no necesariamente sean prodemócratas, y esto ha sido precisamente el entusiasmo. Hace poco se hablaba de que Voto Latino ha roto récord en el entusiasmo de los jóvenes latinos para entrar a apoyar a Kamala Harris, y también se habla también del récord en el número de donaciones, de más de 200 millones me parece, y sobre todo que es gente nueva, la gente que está donando vio aquí un rompimiento de alguna manera con Biden, y este es un aire fresco que le está dando a Kamala, que yo creo que está preocupando a los republicanos en ese viene-va de Donald Trump de si acepta o no debatir. Dalia. Sí, justamente en los estados, estos estados que hemos hablado, que son los estados que realmente van a definir la elección, como Michigan, Arizona, Nevada y Wisconsin, son los que Kamala lleva a la delantera. Pero hay en otros estados, como Pensilvania y North Carolina, que no, que ahí Trump lleva la delantera. Y creo que eso va a ser fundamental para ver a quién Kamala va a poner de vicepresidente. Creo que eso va a ser muy importante porque justamente los gobernadores de Carolina del Norte y de Pensilvania son algunos de los que están como posibles para acompañar a Kamala Harris en la vicepresidencia. Entonces, que justamente Kamala dijo que en esta semana va a definir quién va a ser su vicepresidente, porque la próxima semana iría de gira con él. Prácticamente va a ser hombre, podemos decir él. Y algo muy interesante que yo justo lo mencioné hace como 2 meses que estuvimos aquí, que es que no es como que los republicanos van a votar, son los que van a votar por Kamala y no por Biden, sino que había sectores de la población, como los jóvenes, como la población negra, como los hispanos, que ellos son los que tal vez no iban a salir a votar con Biden, pero con Kamala sí iban a salir a votar. Y justamente esta semana salieron las encuestas y el 54% de los jóvenes, el 64% de los afroamericanos y el 50% de los hispanos dijeron que tienen más posibilidad de salir a votar con Kamala que lo que hubieran hecho con Biden. Creo que eso es lo que está haciendo que en las encuestas Kamala esté por encima. Adelante, Edgar. Bueno, yo le doy la bienvenida a lo del aire fresco. No es un aire fresco, es un huracán. Kamala es un huracán y se están yendo para atrás todos los republicanos. Trump con su tupé se lo voló. No saben por dónde atacar a Kamala. Pero es cierto que es muy importante que los grupos minoritarios y mujeres y muchos otros grupos están ahora mucho más entusiasmados por votar. Pero si estamos hablando de márgenes de pocos puntos porcentuales en los estados bisagra, lo más importante que yo le diría al pueblo binacional estadounidense mexicano es los porcentajes de voto hispánico son porcentajes históricamente bajos. Pero ahora que México y el pueblo binacional mexicano-estadounidense está realmente amenazado, si nosotros aumentamos esos porcentajes de voto hispánico, podemos cambiar las elecciones a través de todo el suroeste de Estados Unidos y también las elecciones presidenciales. Entonces, que asuma el pueblo binacional mexicano-estadounidense el poder que tienen y que asuma la guía de su futuro en Norteamérica. Elena. Igual creo que Dalia me robó un poco las palabras. Lo tenía en mente, tú lo dijiste. Sí, o sea, en este escenario creo que Kamala Harris debería optar por escoger a Josh Shapiro como su compañero de fórmula. Creo que esto le brindaría mayor alcance durante las votaciones y creo que esto le aseguraría votaciones en el estado de Pensilvania y en los estados circundantes. Los bisagra, ¿no? Sí. El Blue Wall también. Ahora, hablaban de los hispanos y de los jóvenes, pero históricamente, ¿cómo han votado estos grupos, Horacio? Se ha dividido mucho.
definitivamente con Clinton ha sido demócratas en los últimos tiempos y con Obama hubo ahí una gran pasión, una imagen que ellos buscaban bastante positiva, y fue cuando se dieron cuenta los demócratas que lo que implicaba seducir al voto de los hispanos. Entonces creo que ha sido ahí cada vez mayor la parte de los hispanos que están votando por demócratas, aunque hay una parte muy conservadora de los hispanos y que cree cada vez más en un aspecto que coincide con esa ala de la derecha de los republicanos. Claro que algunos grupos hispanos dicen, a ver, a mí lo que me importa es que la economía esté fuerte, y aquí estamos para trabajar, para hacer dinero, para mandar dinero a nuestras familias en otros países. Y entonces algunos grupos que he escuchado de Latinos for Trump y demás dicen, pues si el señor quiere decir que los hispanos son X o Y, es su problema. Mientras la economía la mantenga a tope, no pasa nada. Sí, aquí pero sí pasa. Adelante. Sí pasa. ¿Cuál es el plan económico de Trump? Exacto, y aquí esa cuestión a lo mejor ha sido maquiavélicamente precisa en poner una línea entre los ilegales y luego seducir al votante hispano que ya tiene tiempo en Estados Unidos de varias generaciones, sobre todo al cubano, ¿no? De origen cubano. Florida está en esa parte, hay distintos votantes hispanos y el cubano de Florida pues obviamente es un poco más hacia o mucho más hacia la parte de los republicanos, también por la parte de versus el comunismo en Cuba, etcétera. Entonces esa situación hace la diferencia con el hispano de Arizona y de Texas, que ya tiene establecido y maneja esa situación de quién viene, ¿no?, atrás. Alia. El tema de los cubanos es muy interesante porque es muy diferente cómo votan los cubanos que todavía tienen familia en Cuba que los que no tienen familia en Cuba, porque los que no tienen familia en Cuba pues ya no les importa si Estados Unidos pone muchísimas sanciones económicas a Cuba, pero los que todavía tienen familia en Cuba, muchos sí siguen votando demócrata, pues porque todavía quieren cuidar a sus familias que están allá. Y algo también muy importante de los hispanos es que se acostumbra a hablar de los hispanos como si fueran un grupo homogéneo, cuando los hispanos en realidad son un grupo sumamente heterogéneo, que no es lo mismo hablar de un mexicano que hablar de un venezolano, que hablar de un argentino, y no es lo mismo hablar de un mexicano de tercera generación a hablar de un mexicano de primera generación. Entonces creo que se comete este error de hablar los hispanos como muy generalizado, y cuando no es así, en Estados Unidos los hispanos votan cada vez de formas más distintas y ya no votan todos juntos como antes. Edgar, nos decías del plan económico de Trump. Sí, el plan económico de Trump ya hemos analizado cómo afectaría a México. Se secarían las reservas, la balanza de pago se caería porque se secarían las remesas que están mandando los deportados, pero al mismo tiempo también Trump está muy preocupado por el déficit, porque es mercantilista, no entiende nada. Está preocupado por el déficit comercial y el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México es, según el economista, 152 mil millones de dólares. Si a eso no le gusta a Trump y le pone aranceles, a los productos de la economía mexicana, como prometió que lo va a prometer, que lo iba a hacer, entonces la economía de México se va al suelo. Sin embargo, Estados Unidos también lo que ha prometido, todas estas medidas contradictorias de bajar la inflación, bajar los impuestos, bajar las tasas de interés, todo esto que no se puede hacer en una economía madura como la de Estados Unidos, no se puede. Si Trump realmente hace lo que quiere hacer, lo que está prometiendo desde la Convención Republicana, el Proyecto 2025, si realmente hace todo eso en Estados Unidos, la economía de Estados Unidos se va a quebrar. Y entonces vamos a tener a Norteamérica con el espinazo económico partido. Y el único que iba a estar bien contento es Putin. Porque entonces Estados Unidos no va a estar en posición de pelearle el control de Ucrania. Pero además, si Trump está aliado con Putin, porque Trump es vasallo de Putin, lo sabemos todos, entonces la OTAN se queda sola. Y el futuro de Europa Occidental también está en juego. Y además, los territorios antes soviéticos también van a ser presa de Putin. Ahora, decía el presidente López Obrador esta semana que es pura retórica lo que está diciendo Donald Trump, que son puras promesas y que en realidad, pues dicen, ¿no? El prometer no empobrece, trata de endulzarle el oído a los votantes. ¿Qué opinas al respecto, Elena? Bueno, el hecho de que ya esté amenazando desde este momento con poner aranceles, Donald Trump,
creo que eso nos da una visión muy amplia de lo que va a ser, no sé, por ejemplo, en 2026, tema de revisión del TEMEC, ¿qué va a hacer? O sea, si Trump ya está amenazando, ¿qué nos espera para ese año? Horacio. A mí justamente me quedé un poco con esa parte de los hispanos. Hay que tomar en cuenta que hay 2 estados bisagra que tienen una comunidad hispana cada vez mayor de votantes, Nevada y Arizona, que van a ser clave. Entonces, por eso cada vez está más esa búsqueda de seducir ambos grupos, demócratas y republicanos, a ellos. Recordemos que en las finalistas de la candidatura a la vicepresidencia estaba Marco Rubio, ¿no? Que aparecer por residir en el mismo estado lo desechó por cuestión constitucionales. Entonces, las amenazas de Trump, yo creo que hay que mucho ruido y pocas nueces. Pero también da paso si le conviene ante sus votantes, sobre todo hay que tomar en cuenta que en 2 años más estaría, si él gana el Congreso, entonces tendría que cumplir alguna de esas cuestiones. Porque además no es que el presidente de Estados Unidos llegue y tenga el poder de hacer todo lo que le plazca en gana. Tiene también estos contrapesos que pueden ser alianzas también, la Cámara de Representantes, el Senado, y de ahí es en donde podrían llegar a frenar muchas de las acciones, ¿no, Dalia? Sí, justo. O sea, creo que también va a importar mucho cómo queda conformada la Cámara de Representantes y el Senado para ver qué tanto pueden hacer. Y también sobre el tema de qué tanto es retórica y qué tanto sí es real. O sea, creo que sí Trump es más radical en discurso que lo fue como presidente. Y los demócratas también en discurso hablan mucho de sí, la migración, pero bien que deportan a la misma cantidad de personas que deportan los republicanos. Entonces, creo que en eso sí el discurso es diferente a la realidad, pero también estamos muy acostumbrados a creer que los presidentes no hacen lo que prometen, cuando sí hacen lo que prometen. Por lo general sí hacen lo que prometen, porque al final su agenda y su plan de campaña luego se vuelve su plan de gobierno, y sí hacen muchas de las cosas que prometen. Entonces a veces no tenemos que subestimar lo que están diciendo en las campañas y tenemos que sí creerles. Nos pasa con México. Creíamos que López Obrador no iba a hacer lo que estaba prometiendo y hizo todo lo que prometió, igual Claudia Sheinbaum, y en Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo, lo que prometen en campaña al final se acaba convirtiendo en su plan de gobierno y lo acaban implementando. Entonces tendríamos que tomar más en serio lo que están diciendo en las campañas. Edgar. Yo creo que es muy importante lo que tú mencionabas. En Estados Unidos se llaman the checks and balances. Básicamente, si hay una fuerza como el Poder Ejecutivo, hay otras fuerzas que le ponen el check para que no sea poder absoluto. La división de poderes es una estructura que se basa en el balance entre las fuerzas sociales. Bueno, ok. En la presidencia pasada de Trump, hizo algunas cosas como tirar a los niños migrantes en jaulas, y otras no las pudo hacer. ¿Cómo subvertir la elección? Porque había checks and balances. El proyecto 2025, en el que ha estado trabajando toda la intelectualidad extraconservadora de The Heritage Foundation, que tiene... Trump es muy tonto, pero la gente en Heritage Foundation no son tontos. Y Steve Miller, que era su chef de Estado, está formando este Plan 2025. Ahora, ¿por qué estamos preocupados los demócratas por el Plan 2025? Porque es un plan diseñado por científicos sociales y politólogos para remover todos los checks y todos los balances que tiene la presidencia. Entonces, no se confíen que Trump no va a hacer lo que dijo, porque va a tener los poderes absolutos para hacerlo. Y le encanta ser un dictador suelo, entonces pero lo que quiere es poner la bota a México. Hay gente cercana a Trump que está relacionada con el proyecto 2025, Claro, pero claro. Trump en muchas ocasiones ha dicho que él no tiene nada que ver con el proyecto 2025 y que... 80% de la gente que escribió en el proyecto 2025, ahí está todos los datos en nuestros comunicados de prensa, 80% de la gente que estuvo en el gabinete, en la Casa Blanca de Trump, escribió. J.D. Vance acaba de escribir el prólogo para el próximo libro que está escribiendo, que está publicado en septiembre, el director de The Heritage Foundation. Steve Miller, que está hasta arriba del proyecto, fue el vampiro que diseñó la política de crueldad en contra de los migrantes. Elena. Bueno, Proyecto 2025 y la Agenda 47 sí son de la misma ideología, pero no son exactamente iguales. Si nos ponemos a analizar cada uno de los dos proyectos, uno es de Trump, el otro es de Heritage Foundation, y sí tienen ciertas similitudes, ciertas cosas en las que no coinciden como tal.
Entonces creo que también tendremos que analizar esas diferencias. Ahora, nos quedan 2 minutos, nos gustaría que fuéramos concretos, breves. Estamos viendo en Venezuela esto que acaba de pasar con Maduro, con esa elección, que Estados Unidos ha sido el principal en señalar que ha sido fraude. ¿Hay algún interés electoral o no tiene nada que ver, Horacio, esta injerencia de Estados Unidos sobre Venezuela? No, yo creo que en esta ocasión ha sido más coyuntural. La cuestión es, hay que reconocer que en los hechos, para Estados Unidos, Maduro no era presidente, reconocieron a Guaidó. Sí. Entonces, el seguimiento era, en todo caso, si ganaba por las buenas Maduro, reconocerlo, pero entonces sigue la misma línea de no reconocerlo, es un paso más de decir, bueno, tuvimos una oportunidad de diálogo. Hoy mismo Maduro hablaba de la posibilidad de volver a dialogar con Washington y creo que va más que nada por ahí, es una línea que ya lo tenían desde hace años. Dale. Y algo muy importante también es que Biden prometió que si se hacían elecciones libres y justas en 2024, o sea, estas que acaban de pasar, les iba a quitar las sanciones a Venezuela. Y fue quitando algunas de las sanciones. Entonces, creo que en ese sentido, un poco sí tiene un tema electoral, porque pues sí, Biden como que, pues sí lo traía como en su agenda, como un poco ayudar, hablaba mucho como de ayudar al pueblo venezolano y por eso quitar las sanciones, ¿no? Pero ahorita con pues lo que ocurrió, obviamente ya se está hablando de volver a poner las sanciones y pues Trump tiene un dilema ahí, ¿no? Porque por un lado Venezuela también es cercano a Rusia y Trump tiene cierta cercanía a Rusia, pero Trump en muchas ocasiones ha dicho que es que nos vamos a volver Venezuela, ¿no? Tiene como esa declaración que dice mucho, entonces también pues se ha mostrado en contra de Maduro, pero también es interesante entender que hay muchos intereses económicos relacionados con la relación con Venezuela, obviamente por el petróleo. Y también era una de las razones por las que Biden buscaba quitar las sanciones, para un poco recuperar el comercio de petróleo que estaba teniendo con Venezuela. Claro, Edgar. Bueno, en Democrats Abroad nosotros no comentamos acerca de la política exterior de la administración de Estados Unidos, pero sí puedo hablar acerca de principios. Nosotros apoyamos la democracia, nosotros apoyamos que el gobierno pueda ser sucedido en el poder por voluntad del pueblo. Eso siempre lo vamos a apoyar en todas partes. Y no voy a comentar, pero yo señalaría un hecho que es que no es solamente Estados Unidos el que está pidiendo transparencia en estas elecciones, son los estados de Argentina, de Colombia, de Ignacio da Lula Silva, el gobierno de izquierda democrático más exitoso de Sudamérica, le está pidiendo también transparencia a Maduro y Colombia y Chile, y ya se peleó Maduro con Chile. Y discúlpenme, pero si alguna democracia latinoamericana merece respeto, es la chilena. Ellos eligieron a Salvador Allende y luego se tuvieron que pelear con las consecuencias. Claro. Ellos saben lo que la democracia vale. Elena. Bueno, también creo que es importante traer a la mesa el tema de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, emitió un comunicado en el que básicamente dice que los venezolanos han votado y sus votos deben contar. Esto haciendo prueba de que Washington asegura que Edmundo González es el presidente electo por los venezolanos. Entonces también toca ver qué va a hacer Estados Unidos, Washington y toda la comunidad internacional acerca de este tema. Que justo se da en el marco del anuncio de la visita de Maduro a Rusia, justamente con Putin. Entonces, bueno, seguiremos platicando la siguiente semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Un placer.